Hola, bienvenidos a 50 días con Dios. Somos Jeremías Padilla y Janina Ríos. Y te invitamos a este singular desafío titulado 50 días con Dios. Con una frecuencia alarmante, los noticieros informan el incremento de afectados por la crisis mundial actual. ¿Existirá alguna salida? Quédate con nosotros y descubre la principal medicina en medio de esta pandemia. Es para mí una alegría poder compartir esta nueva serie de conferencias 50 días con Dios. Y hoy con el primer tema, principal medicina en medio de la pandemia. Y me alegra mucho poder compartir este tema con los que nos están escuchando. A principios del año 2020 comenzaron a sonar las alarmas a nivel mundial, ya que un virus se estaba desarrollando en China. Pero no solamente se limitó a China, sino pasó las fronteras de China y se siguió extendiendo por todo el mundo. A mediados de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia a nivel mundial. El mundo ha vivido varias pandemias a nivel internacional que han afectado el mundo y que han dejado huellas hasta la actualidad. Y de esas pandemias podemos recordar, por ejemplo, la viruela, que fue una pandemia muy terrible. El 30% de los que estuvieron afectados perdieron la vida. Y se dice que millones perdieron la vida por causa de la pandemia. Esto afectó especialmente a Europa en el siglo XVIII. Pero también tenemos el sarampión, otra pandemia que ha afectado y quitó la vida de 200 millones de personas. Pero eso fue en un periodo de muchos años, hasta que se descubrió la vacuna en el año 1963. Y se dice que en los años de más avance de esta pandemia, más o menos unas 2 millones de personas perdieron la vida. También tenemos la gripe española, que quitó la vida de 50 millones de personas. Esta gripe española se desarrolló también, como lo dice el nombre, en Europa durante la primera guerra mundial. Pero también tenemos la peste negra, que también afectó a Europa y se desarrolló durante los siglos XIV y XV, quitando la vida también de cerca de 200 millones. Esto es impresionante, pero fue en un periodo de cerca de 200 años. Eso quiere decir que más o menos unos 1 millón por año fueron afectados por esta pandemia. Pero nosotros estamos ahora sufriendo la pandemia del COVID-19, algo diferente. ¿Y por qué? La medicina ha alcanzado tanto desarrollo, tanto avance, y pensábamos que estamos ya protegidos por ese avance, por la tecnología médica y por todo el descubrimiento que se han alcanzado durante los últimos años. Es impresionante el avance de la ciencia en la parte de la medicina. Pero hoy, ya al mes de agosto del año 2020, tenemos 22 millones de personas contagiadas. Tenemos cerca de 750.000 personas que han perdido la vida. Eso quiere decir que ya 3/4 Y esto solamente contando 6 meses que está prácticamente afectando este virus desde que se hizo pandemia mundial, de más o menos del mes de febrero, marzo hasta ahora agosto. Y eso ha cambiado realmente la vida de todos los países. Hasta hay científicos y especialistas que dicen que la vida nunca ya llegará a ser igual como lo era antes. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Es impresionante, los hospitales han estado a punto de estar saturados. Han cambiado totalmente el ritmo. Se ha impedido ahora a familiares de los pacientes que entren al hospital. Pero no solamente los hospitales. Las morgues han estado al máximo en diferentes lugares. Recuerdo caso que hubo en Nueva York, donde no había más lugares y aún más tuvo problemas con la temperatura. La morgue tuvieron que traer camiones frigoríficos y estaban saturados y hubo un problema sanitario muy grande también por esto. Pero no solamente esto, lo triste es que muchos familiares no pudieron ni siquiera despedir a sus seres queridos. Los funerales, 100 personas
tener que los militares están involucrados. Fue impresionante cuando vi una procesión militar de camiones, de muchos camiones militares llevando decenas y decenas de ataúdes. Se han ampliado los cementerios porque en ciertos lugares no dieron abasto con la situación que se encuentra el mundo. Pero no solamente esto, sino también la cuarentena. Los gobiernos han cerrado sus fronteras. Las escuelas han cerrado sus aulas. Los negocios han cerrado sus puertas. Los gobiernos han tomado medidas para que la población no salga de sus casas, pero esto llevó a otro problema, a un caos en la economía, y lo estamos viviendo. Muchos de nosotros lo vivimos en nuestra propia situación, en nuestra propia familia. Y ahora haciendo esfuerzos de cómo reabrir las escuelas, haciendo esfuerzos de cómo reabrir los comercios y poder volver de alguna forma a una situación normal que está muy lejos de lo que realmente podemos nosotros ver. Pero se han vivido también actos heroicos. Algo interesante que me contaban justo estos días pasados, que no había leído en la noticia, el caso de un argentino que se encontraba en España y había comprado en Barcelona un barco de unos 9 metros, realmente un velero no muy grande, y estaba justo paseando por algunas islas españolas y portuguesas cuando escuchó la situación de la pandemia y decidió regresar a Argentina con su velero de 9 metros porque tenía sus padres mayores y estaba preocupado cuál iba a ser la situación de sus padres con esta pandemia. Duró varias semanas en alta mar. Tuvo momentos muy difíciles hasta que estuvo siendo perseguido por piratas y no tenía combustible. Llegó un momento donde también no tenía más viento y estuvo varios días en el mar a la deriva, hasta que llegó otra vez el viento y comenzó otra vez su curso. Y sin tener mayores controles o medios de comunicación, hasta que finalmente llegó al puerto donde iba, a Mar del Plata, en Argentina. Sí, era un hombre navegante, aventurero, pero con una embarcación, un velero de 9 metros, no es tan fácil cruzar el océano Atlántico. No solamente esto, sino recuerdo a un amigo que tenía a su esposa de otro país y antes de la pandemia había ido a visitar a su familia y quedaron distanciados. Preocupado él cómo hacer para ayudar, para reunificar la familia, consiguió un permiso especial para poder llegar hasta donde se encontraba la esposa. Junto con sus hijos iniciaron el viaje, pero no pudieron llegar. Llegaron a una zona donde no les permitieron continuar porque era una zona que estaba de alto contagio y tuvo que esperar 1, 2, 3 días, se les terminó la comida hasta que decidieron regresar. Y fue toda una odisea, porque pasaron más de 1 día y medio con los niños pequeños sin tener nada para alimentarse, sin tener comida, hasta que llegaron a un control policial. Lo único que consiguieron fueron unos dulces y con esos dulces siguieron todavía varias horas hasta que llegaron a otra frontera de provincia, otra vez esperar el control policial hasta que fueron escortados hasta un hotel y allí tuvieron que permanecer 14 días en cuarentena. ¡Cuántos sacrificios! ¡Qué situaciones tan complicadas! ¿Cómo ha cambiado nuestro mundo? Y nos pasa también que muchas veces nos encontramos ahora con las personas y decimos, ¿y cómo hago? ¿Cómo lo saludo? ¿Le doy la mano? ¿No le doy la mano? ¿A qué distancia debo estar? Nuestros parámetros sociales, nuestras costumbres, todo está cambiando. Y todo esto afecta nuestra vida, nuestro desarrollo. Hace 15 días conseguí un vuelo para poder cumplir algunas funciones laborales en República Dominicana. Cuando llegué allí me informan que todas las noches había toque de queda. Sí, a partir de las 7 de lunes a viernes de la noche, todo el mundo tenía que estar en sus casas hasta las 5 de la mañana. Y los fines de semana, de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Todo ha cambiado. Qué impresionante cómo nuestra situación, y tenemos que adaptarnos a ciertas situaciones. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que me voy a contagiar? Está la preocupación de la mayoría de la población, ya que el virus sigue avanzando. ¿Y qué medicina puedo tener? ¿Qué puedo hacer? El mundo está alarmado. Y yo quiero decir, yo soy un sobreviviente del COVID-19, de este coronavirus. Fue en el mes de abril
cuando también me llegó esta situación y esta enfermedad a mi hogar. Sí, tratamos de cuando comenzó la pandemia tomar las mayores medidas posibles. Vivo actualmente cerca de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y como ustedes habrán escuchado en las noticias, Nueva York fue una de las ciudades más afectadas y también la costa noreste de los Estados Unidos. Y allí nosotros entonces, cuando supimos la situación, la gravedad que se estaba acercando, comenzamos a tomar medidas preventivas. Lo que nosotros hicimos fue consumir jugo de naranja con kiwi, le colocábamos polen y eso lo tomábamos todas las mañanas. Aparte de eso, consumíamos muchas frutas, muchas verduras. También hacíamos inhalación con agua con sal para tratar de desinfectar las vías respiratorias. Nos higienizábamos, lavábamos regularmente las manos, dejábamos los zapatos en la puerta antes de entrar a la casa. Tomábamos agua con limón, tomábamos agua también con jengibre. También colocamos algunas gotitas de vitamina D para fortalecer el sistema inmunológico. Usamos también agua, una botellita de agua con una cucharadita de curcuma que ayuda también a fortalecer el sistema inmunológico. Consumimos equinacea y utilizamos diferentes elementos para encontrarnos fuertes en el momento de enfrentar esta pandemia, el COVID-19. Pero llegó el día 14 de abril, cuando de repente me di cuenta que estaba con fiebre. Llamé a mi esposa y le dije: mi querida, me encuentro con fiebre. Y ella dijo: tenemos que avisar a los niños. Y le dijimos: bueno, vamos a avisar a los niños. Esperamos hasta la noche, avisamos a los niños mayores para que no se alarmen, a los niños pequeños. Al otro día también conversamos con los niños pequeños, ya que estábamos viviendo todos juntos en un apartamento bastante pequeño, yo, mi esposa y nuestros 5 hijos. Primeramente la fiebre no era muy alta, entonces yo seguí realizando ciertas labores, pero después de 3 días también mi esposa comenzó con fiebre. Yo traté de aislarme del resto de la familia en el dormitorio, ellos tenían otro dormitorio, pero después que mi esposa inició con fiebre, al próximo día también otro de mis hijos inició con fiebre y fueron así uno a uno y todos fuimos contagiados, mis 5 hijos con fiebre y con esta enfermedad del COVID-19. Cuando supimos que estábamos contagiados, entonces iniciamos tratamientos aún más intensos. Hacíamos los baños de vapor no solamente por la noche, sino 2 veces y hasta 3 veces al día. Comenzamos a preparar un jarabe de cebolla, limón, un té que teníamos con cebolla, limón, ajo y jengibre. Colocábamos estos elementos en 2 litros de agua y tomábamos esto 3 veces al día. También consumimos un té que era muy importante para evitar la coagulación, que es uno de los principales problemas del coronavirus, que era de canela con clavos de olor. Y después que lo hacíamos hervir durante 10 minutos y después que estaba hervido, 10 minutos le colocábamos un limón y tomábamos esto 2 veces al día, a media mañana y a media tarde. También comenzamos a hacer tratamientos para reducir la fiebre con el agua. Comenzamos a hacer gárgaras de sal para evitar también el avance de la enfermedad, ya que en ese tiempo estaba la información que podíamos detener el avance de la enfermedad cuando estaba en las primeras partes, en la parte de la boca y en el primer avance de la enfermedad. Pero de todas formas, la enfermedad siguió avanzando, no cedía. En mi caso, yo estuve el más delicado de todos en la familia. La fiebre siguió avanzando, tuve fiebre 10 días, iba avanzando, hasta que llegó el día 10 y estaba muy debilitado. Habíamos hecho diferentes terapias, pero la enfermedad no cedía. Y estoy seguro de todas formas que todas estas terapias fueron una ayuda en mi situación, en mi salud, para fortalecer mi salud, a pesar de que estaba luchando con la enfermedad. Pero llegó un punto donde ya no tenía fuerzas ni para hablar, porque cualquier esfuerzo de hablar me producía tos y me debilitaba aún más. Y era un día viernes
Hice varias terapias para reducir la fiebre, pero la fiebre llegó a 40 grados centígrados, como a 104 grados Fahrenheit. Y allí llegó la preocupación, ¿qué hacer? Y mi esposa me dice, Pablo, ¿será que tengo que llevarte al hospital? Y yo le dije, Lisbeth, querida, vamos a esperar. Y esa noche para mí fue un momento no fácil. Quiero decirte que realmente estaba preocupado y lloré y le dije, Señor, aquí está mi vida, no tengo más que puedo hacer. He hecho lo mejor que podía de tratamientos para fortalecer la salud y ahora, ¿qué va a ser de mí? Y no solamente estaba preocupado por mi salud, sino por mis seres queridos. Si me voy al hospital y me empeora mi situación, no estaba permitido a los familiares poder visitar el hospital, iba a quedar aislado. Y si mis seres queridos también se enfermaban y estaban en situación grave, ¿cómo poder ayudarles? Aunque me encontraba debilitado físicamente, pero moralmente, darles unas palabras, un apoyo. Me levantaba todos los días para hacer mis tratamientos, pero trataba de hacer el menor esfuerzo posible. Y no fue fácil. Quiero decirte que durante ese momento llegó un punto donde dije, Señor, no puedo más. Y le dije, Señor, aquí te entrego mi vida. Tú conoces, tú me has dado la vida, tú eres el autor de la vida. Y le dije, Señor, por favor, toma el control de mi situación. Y me entregué en las manos de Dios. Sinceramente, me di cuenta que humanamente había llegado a mi límite. Pero quiero contarte que esa noche pasó algo maravilloso. Dormí tranquilo, dormí bien. Y al otro día agradezco y alabo a Dios que mi situación comenzó a cambiar. Me sentí mucho más fortalecido, la fiebre comenzó a descender, era el día 11 y mi vida tomó una nueva dirección. Para mí fue como que experimenté la mano de Dios, fortaleciéndome, tomando el control de mi salud, de mi vida, y a partir de ese día también el control y la salud y la vida de mis seres queridos. Sí, la mejor solución, la mejor medicina para el coronavirus es entregarnos en las manos de Dios. Quiero decirte, en mi caso, yo hice todo lo posible. Y vemos que hay gente fuerte, gente que han estado en la mejor situación de salud y les agarra el coronavirus y los ha llevado hasta la muerte. Y hay gente que tiene situaciones delicadas de salud y los agarró el coronavirus y quizás no fue un brote muy fuerte que les tocó y no pasó nada. Pero hay otros casos que realmente afecta bastante. Justamente en la casa donde yo vivía había otra señora en el piso de arriba que unos días después de mí, ya que en la casa tanto yo como otra persona al mismo día iniciamos con fiebre en el piso de arriba, la señora terminó el hospital y con oxígeno, ya que su situación se complicó demasiado. Pero aplicamos la misma solución, entregarnos en las manos de Dios. El apóstol Pablo escribe en el libro sagrado, en la Santa Biblia, en 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 29, ¿quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo no me indigne? Y sigue diciendo el versículo 30, si es preciso gloriarme, yo me gloriaré en mi debilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo se gloriaba en su debilidad? Sí quiero decirte, cuando nosotros nos encontramos debilitados, enfermos, y cuando vemos que no tenemos solución humanamente, es muchas veces el punto cuando nos entregamos bajo el control de Dios. Y aunque yo amo a Dios y había orado todos los días, ese día fue para mí el punto donde yo me di cuenta que tenía que entregarlo todo porque no tenía más posibilidades desde el punto de vista humano. Y Dios hizo el milagro. Según como dice también en 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 8 al 10, en cuanto a esto dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo también tenía un problema, una enfermedad. Los analistas suponen que tenía que ver con sus ojos, una enfermedad en los ojos. Pero el Señor le dijo, y sigue diciendo aquí en 2 de Corintios 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo.
porque por esto me complazco en la debilidad, afrenta, necesidades, persecuciones y angustia por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí es la realidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras limitaciones, le entregamos nuestra vida a Dios y Dios puede ahora intervenir con su poder, con su gran poder, con su poder todopoderoso y hacer también la obra que nuestra vida necesita. Y yo quiero decirte, yo lo experimenté en mi vida. Esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios me alcanzó. Sí, y así como el apóstol Pablo, él le dice a Dios que se siente fuerte cuando se encuentra débil. Realmente es así. Cuando estamos débiles, cuando vemos y reconocemos nuestra limitación, nuestra debilidad, es que nosotros nos entregamos en las manos de Dios y podemos experimentar el poder de Dios. Realmente, lo más grande que experimenté yo fue la ayuda y la bendición del poder de Dios. Cuando nosotros somos débiles, tenemos que entregarnos en la guía de Dios, mi querido amigo. Algo maravilloso, cuando yo estaba en esa noche preocupado y con fiebre, pensaba muchas cosas. Y yo sé que muchas veces nosotros también estamos llenos de preocupaciones y pensamos, ¿y qué si me toca la enfermedad? ¿Y mis hijos, mi familia? Yo pensaba también, ¿y ahora si me voy al hospital y mis hijos se enferman? ¿Y si mis hijos se complica su situación? ¿Y si pierdo a alguno de mis hijos? Pero ¿qué podía hacer yo como hombre? Más que entregarme en las manos de Dios y entregar mi familia y mis hijos y mi propia vida en las manos de Dios. Pedirle que Dios me perdone, que yo me encuentre reconciliado con Dios, me encuentre fortalecido en Dios. Y experimenté la mano poderosa de Dios. En la palabra del Señor también dice en 2 Corintios 1:4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Y quiero decirte, quiero animarte en este momento. Yo experimenté la mano poderosa de Dios y tú también puedes experimentar la mano poderosa de Dios. Lo que tú tienes que hacer es confiar enteramente en que Dios puede hacer la obra también en ti y en tu familia. Dos de mis hijos estuvieron también bastante delicados. ¿Y qué más podía hacer yo que ponerme al lado de su cama, animarlos y orar juntos con ellos y entregarlos en las manos de Dios? Más nada. Aparte hacíamos lo que podíamos con las terapias naturales, que es lo mejor para fortalecer el cuerpo, pero tenía que dejarlo en las manos de Dios. Job, un hombre de Dios, pero también tuvo que vivir situaciones muy difíciles y hasta una enfermedad terrible, que tomaba una piedra y se rascaba en su piel por los tremendos dolores que tenía y la picazón que tenía. Y Job dijo en Job capítulo 8, el versículo 5 y 6, si con diligencia buscaras a Dios e imploraras la gracia del Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente ahora Él velaría por ti y te restauraría la morada que en justicia mereces. El Todopoderoso puede hacer la obra también en ti, como la hizo en mí. Y Él también dijo en el Job capítulo 33, el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. Y es así. Nuestra vida no depende de nosotros, nuestra vida depende de Dios. Y es por esto, mi querido amigo, que te invito en esta noche a que no te preocupes, sino confía tu vida, tu salud, tu familia en las manos de Dios. Y si estás pasando quizás por esta enfermedad o algún ser querido tuyo, la mejor solución es confiar en el poder de Dios. Job confió en el poder de Dios y experimentó la mano también poderosa de Dios. Dios lo libertó de sus enfermedades y le multiplicó más, le dio abundancia y una hermosa familia también a Job. En el Salmo 37, el versículo 5, dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y eso es lo que tenemos que hacer, encomendarnos en las manos de Dios, confiar en Él y estar seguro que Dios puede hacer esa obra milagrosa también en tu vida y en mi vida.
Los salmos son hermosos consejos de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y el Salmo 55, el versículo 22 dice: echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Jamás dejará caído al justo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que me tocó hacer a mí aquel viernes. Entregar mi carga sobre Jehová, llorar y clamar y decirle: Señor, aquí estoy, más no puedo hacer. Si tú quieres conservarme la vida, por favor, dame una oportunidad. Y Dios lo hizo. Y me dio paz. Y me dio la salud, me restableció junto con mi familia. Yo te invito también, mi querido amigo, a que si tú te encuentras también en situaciones difíciles, ¿qué tienes que hacer? También lo mismo, encomienda tu vida en las manos del Todopoderoso y Él fortalecerá tu salud y Él también te levantará, te sostendrá. Un pensamiento importante de la Sagrada Escritura está en la tercera carta del Evangelio de Juan. Tercera carta de Juan, en el capítulo 1, el versículo 2 dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está interesado en tu bien, en tu prosperidad, pero también en tu salud. Por lo tanto, si nos entregamos en las manos de Dios, experimentaremos también la maravillosa obra del poder de Dios. Y quiero terminar con un pensamiento más de las Sagradas Escrituras, una hermosa promesa. 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, podemos ser victoriosos si nos entregamos en las manos de Dios. Quiero invitarte a que inclines tu rostro en este momento para que oremos juntos a Dios. Quiero orar por ti, para que Dios te ayude en medio de esta pandemia, en medio de las tribulaciones, de los conflictos y luchas. Y si estás pasando por momentos difíciles, la mejor solución no solamente de la pandemia, sino de nuestra vida, es entregarnos en las manos de Dios. Inclina tu rostro y oremos juntos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Venimos, Señor, a ti en este momento, tal como somos limitados, para reconocer, Señor, que nosotros no tenemos la fuerza y el poder para transformar nuestro futuro. Señor, te alabo y te agradezco porque tú hiciste una obra grandiosa tanto en mi vida como en la vida de mi familia y de tantos otros que recurrieron a ti. Pero, Señor, quiero pedirte en esta oportunidad por nuestros amigos que nos están escuchando, que tú seas su ayuda, su sostén, su fortaleza, que estas promesas que encontramos en la Santa Palabra también sean una realidad en nosotros y que podamos durante estos 50 días de reflexión, de meditación, acercarnos a ti, Señor, y poder ver que tú eres nuestra fortaleza, nuestro apoyo y nuestra ayuda. Señor, te agradecemos por las maravillosas promesas de tu palabra y que tú eres un Dios todopoderoso, que tú nos amas y deseas nuestro bien. Señor, pido por cada uno de nuestros amigos que están escuchando este programa. Señor, toma sus vidas, guíalos, bendícelos y fortalece su salud. Lo pido todo sin merecerlo, pero confiados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en su nombre oro. Amén. Que Dios te bendiga, y fue una alegría para mí poder compartir esta experiencia y que sea para gloria y honra de Dios. Definitivamente, hoy más que nunca necesitamos tener una absoluta confianza en Dios. Solo Él nos puede dar vigor y fuerza. Qué interesante tema, ¿verdad? En la próxima presentación, así como hoy, usted disfrutará de un importante tema: cómo lidiar con el estrés en cuarentena. Continúe acompañándonos en este programa 50 días con Dios. Señales por doquier, señales que se ven, anuncian que algo grande ya está por suceder. Maldad, falta de amor,
lo sé. La hora incierta es, por eso es necesario una comunión con Dios. Busca la santidad, aléjate del mal, el cielo cerca está, corona obtendrás, grandioso día será. Aún un poco más, veremos al gran Rey en toda su hermosura y con grande resplandor. Aún un poco más, las lágrimas lo habrá y nos presentará delante de su gloria. Aún un poco más, la redención vendrá. Prepara a tu pueblo con tu espíritu. Lo rogamos, oh Señor. Lo rogamos, oh Señor. Vuelve pronto, por favor.